El 28 de septiembre de 1810, don Miguel Hidalgo, al llegar a Guanajuato, envió al intendente Juan Antonio Riaño la carta de intimidación para que entregara la plaza. El intendente decidió atrincherarse junto con 600 españoles en la Lóndiga de Granaditas. Al ser desoído, Hidalgo decide conquistarla por la fuerza, librándose la primera batalla armada entre fuerzas insurgentes y tropas españolas, conocida popularmente como la toma de la Lóndiga de Granaditas. El ataque de los 20.000 insurgentes comenzó a las 12 horas. Jesús Martínez de los Reyes, mejor conocido como el Pípila, se puso una losa en la espalda para poder llegar a la puerta de la Lóndiga, y siguió las órdenes de Hidalgo, y con una tea de ocote encendida prendió en fuego la puerta, que al consumirse permitió la entrada de los insurgentes. La lucha frente a frente terminó a las 5 horas, con la destrucción de los españoles. El suceso se dio a conocer por toda Nueva España, y de este se comprendió que no era solo una revuelta, sino el comienzo del movimiento independentista.